Los martes vamos a escuchar el comentario político de René Delgado. ¿Cómo está, René? Pascal, te saludo a ti y al auditorio, Pascal, y tanto al auditorio como a ti les debo de pedir una disculpa por dos imprecisiones que tuve, Pascal, el jueves pasado. Entonces, bueno, pues ni modo, hay que reconocer ahí el resbalón. Y la primera imprecisión, Pascal, fue que el jueves yo señalaba que ese día se contaría con mayores elementos para determinar si el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, era un político perseguido, como lo señala la Fiscalía General de la República, o si era un perseguido político, como sostiene el propio gobernador. Lo cierto, Pascal, es que no era el jueves, sino el viernes, cuando la Fiscalía ratificaría la solicitud de declaración de procedencia a la Cámara de Diputados para proceder contra Francisco García Cabeza de Vaca por los delitos de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Hecho por lo demás que ya ocurrió el viernes y no el jueves, como yo lo mencioné. Bueno, Pascal. yo creo que es un detalle de tiempos, pero bueno, finalmente ocurrió Sí, y creo que hoy tenemos mucho más que analizar del tema, querido René, porque hoy por la mañana el gobernador decía, a ver, defraudación fiscal porque no pagué unos impuestos sobre la venta de un departamento. Lavado de dinero porque deposité ese dinero en una cuenta y delincuencia organizada por la participación que tuvo mi familia. Es decir, el gobernador está ciertamente insistiendo en que es un político, es un perseguido político. perseguido político, Sí. no político perseguido. Así es, Pascal, pero fíjate, tuve la otra imprecisión que sí es bastante importante, Pascal, en el sentido de que yo decía que al hablar en torno a la declaración de procedencia solicitada por la Fiscalía, había una buena, una mala y una inquietante noticia. Y al referirme a la mala, y este es el dato importante, indiqué que si bien en la Cámara de Diputados la mayoría de Morena de seguro accedería a formular la declaración de procedencia, ese no sería el caso en el Congreso de Tamaulipas, donde la mayoría panista Ujú. no la avalaría, y que en esa virtud del juicio político podría acelerarse en un primer momento, pero frenarse en un segundo momento. Lo cierto, Pascal, es que no es tan sencillo el asunto. A ver. Fíjate que los artículos 110 y 111 de la Constitución, que son los que abordan sobre quiénes son los sujetos posibles de desaforar, de retirarles el fuero político, señala que en caso de que se retire el fuero político a un servidor público, en este caso al gobernador, la Cámara de Diputados debe comunicar la decisión a las legislaturas locales para que en ejercicio de sus atribuciones, y cito de manera textual, procedan como corresponda. Ujú. Y ahí está el detalle, Pascal. Hay más de una interpretación en relación con qué es lo que procede. Sí, porque, perdón que te interrumpa, querido René, es la primera vez que estamos frente a una situación así. Fíjate que es muy interesante. Por un lado, naturalmente, quienes defienden la inocencia del gobernador García Cabeza de Vaca Ujú. sostienen que ello supone que la legislatura de Tamaulipas puede invalidar el desafuero político si lo considera así la Cámara de Diputados. Ujú. Pero también hay quienes sostienen que el sentido de la comunicación de la Cámara de Diputados a la legislatura local es para que los diputados, en este caso tamaulipecos, procedan a nombrar a un gobernador interino, en tanto que el constitucional deberá encarar un proceso penal. Ujú. No es necesariamente que puedan determinar si están de acuerdo o no con con la declaración de procedencia y echarla eventualmente abajo. Eso Eso cambia. cambia toda la situación. Así es. Ujú. Entonces, sí, por eso te decía que te pedía a ti y al auditorio una disculpa, porque cambia considerablemente la situación. Sin duda que habrá un debate bastante profundo Sí. sobre el articulado constitucional,
Pero lo que sí creo que era incorrecto que hiciera yo era asegurar que la legislatura tamaulipeca en automático podría invalidar el eventual desafuero. Bueno, pues Ahora, vamos a, sí, yo creo que hay por lo menos dudas en torno de esto así es. e insisto, como nunca se había procedido a un juicio de desafuero en contra de un gobernador en funciones, pongo el asterisco de lo que sucedió con el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, pero aquí estamos hablando de un gobernador en funciones, nunca había ocurrido, pues vamos a ver qué sucede, porque también en aquel tiempo, pues no había una legislatura, un congreso local en la Ciudad de México, era una asamblea de representantes o una asamblea legislativa. Aquí tenemos un gobernador en funciones y tenemos un congreso local en toda la forma, entonces esta es una situación inédita. Así es, y incluso el carácter de los ilícitos en que había incurrido el uno, quiero decir, el hoy presidente López Obrador, y el otro, quiero decir, el También son gobernador de diferentes. Tamaulipas, son diferentes. Sí. Uno era una suerte de falta administrativa y el otro son delitos del orden federal y penal, ¿no? Entonces sí habrá que ver, y lo que tú dices, Pascal, naturalmente que al ser, y vale la aparente contracción, un juicio, pero un juicio político, naturalmente van a insertarse elementos de orden judicial y elementos de orden Sí, político. en medio de una campaña además, ¿no? Exacto. Sí. Y regresando justamente al punto que tú señalas, se está procediendo con celeridad, diría yo, en los dos campos. Es decir, en el campo procedimental, digo, la Fiscalía ratificó el viernes, el sábado le dio entrada la propia Cámara de Diputados, ayer lunes hacia las 14 horas enteraron al gobernador de que se le había dado entrada a la solicitud de declaración de procedencia y bueno, ahí se ve la velocidad con la que está corriendo esto y esto que tú decías. Ahora ya enterado de que hay una declaración, una solicitud de procedencia en la Cámara de Diputados, ahí le quedan 7 días para decir lo que a su derecho y defensa convenga. Eso en el campo procedimental, pero en el campo político... Pues ya lo hizo desde hoy, con esta carta ya lo que hizo. comentábamos. No, pues ya lo hizo desde el domingo que armó un meeting. Claro, un meeting ahí en plena pandemia, querido René. Bueno, pues creo que este tema es todavía una tela sobre la que cortaremos mucho, mi querido René, así que Mucho. seguiremos hablando de él. Te agradezco mucho tu participación, como siempre, te mando un fuerte abrazo. Te saludo al auditorio y les pido una disculpa a los dos. Gracias, René. René Delgado, martes y jueves en este espacio para Fortuna Nuestra.